no han regresado al escenario, pero están teniendo de vuelta difusión. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué se empezaron a escuchar? Hay algo que es impredecible y que no terminamos de masticar a fondo, que es por qué una banda se alza entre el resto y por qué el resto, digamos, permanece en la oscuridad. ¿Por qué Satellite Lovers? ¿Por qué Ocean en particular? ¿Y por qué no otras? ¿Es algo que tiene que ver con el sonido? Bueno, hoy en Ex Futuro me parecía interesante traer algo que me viene preocupando a mí y que tiene que ver con, en principio, cómo nos acercamos a la música y cómo nuestro acercamiento a la música afecta de alguna manera la distribución de la música, o sea, si ya pasa por una discográfica, si pasa ya más por un método accesible o democrático, si se quiere, y que tiene que ver con los algoritmos, ¿no? Me parece que hoy la manera en que consumimos todo, pero música en particular, está atravesada por los algoritmos y está regulada, y diría también articulada o estructurada por una lógica algorítmica matemática, ¿no? Entonces, mi preocupación es esta, y lo que yo vengo a traerte un poco es esto. Cómo la manera en que nosotros escuchamos música, por medio de algoritmos, cambia radicalmente la distribución y por lo tanto el ciclo vital que tienen las bandas, si mueren, si reviven, si renacen, y lo que me interesa más, si son rescatadas de la oscuridad. Es decir, si en un origen, de alguna manera, permanecieron en un círculo más cerrado y hoy por hoy tienen una llegada masiva gracias a cómo se procesan los datos en la cultura digital. Sí, sí, sin duda. Es también muy interesante traer esto del rescatado desde la oscuridad porque nosotros al día de hoy con los algoritmos y estas formas de consumir que para nosotros ya no son naturales, nuestra generación anterior no la tenían. Entonces, en una discográfica tenéis que cumplir con ciertos requisitos para largar música que al día de hoy en nuestras casas, contando con cierto equipo, lo podemos largar de forma independiente. Y con un poco de suerte esos algoritmos te pechan para poder llegar a un público que años anteriores capaz que no. Totalmente. Y eso también repercute la forma en la que tenemos de consumir y nos trae preguntas de que si cosas que se han hecho antes podrían funcionar al día de hoy. Digamos, si bandas super top que consumimos pudieron haber largado de forma independiente, digamos, sin una discográfica, pero sí con un algoritmo. ¿Estás pensando particularmente en una banda? Puedo estar pensando en Kiss. A ver, me interesa. Kiss Desarrolla, es, por favor. Kiss es una banda que musicalmente no me pudo haber atraído, digamos. No me parece una banda de grandes magnitudes en cuestiones musicales, sí en cuestiones artísticas. A Es ver. una banda que se apropió de cosas en su momento que al día de hoy le sirven al capitalismo. Ok. Nosotros reconocemos a Kiss por una banda de gente pintada que parece o superhéroes, supervillanos, pero eso obviamente no es que pase de un día para el otro y pum. Digamos. Obviamente todo tuvo su recorrido y tuvo una implicancia histórica que es apropiarse de una cultura como la era el glam, que en los años 70, que es cuando surge Kiss, no estaba tan en auge como si estuvo en el glam metal en los años 80, Ujú. pero se apropian de eso, de ese maquillaje en sí mismo, pero le dan una vuelta de tuerca, porque en sí el glam buscaba algo con lo sexual de alguna manera, que quiso lo propio por un lado estético de superhéroes. Es Ajá. más, ellos largan su cómic de Marvel, que supuestamente tiene sangre de ellos en las tintas, digamos. Juegan mucho con eso, que juega mucho también con un misticismo que no había algoritmos, no había redes sociales, no se sabía quiénes eran, no sabía quién eran Gene Simmons, Paul Stanley. Entonces jugaban con esto de una cara refrescada, digamos, en un ámbito de guitarras ya conocidas. Ujú. Eh, y eso al día de hoy no sé si se puede replicar. O sea, existe gorilas que son dibujitos, existe música japonés que son hologramas, Ajá. pero no podemos acceder a quiénes están detrás. No sé si al día de hoy podría funcionar algo tan misterioso así. Claro, claro. Al menos funcionar una banda cuya propuesta icónica, de alguna manera, excede la propuesta musical. Exactamente. Que hay una búsqueda de arte por más, es decir, más allá de la composición que yo hago de música.
más allá de la canción que yo escriba, la escribo pensando en cómo la voy a llevar al show. Claro. O por lo menos eso es lo que a mí me atrajo de Kiss. Ujú. Que si bien hay artistas que creo yo que son muy fuertes en esa cuestión, que hacen álbumes conceptuales o que piensan directamente en un show, como Louta, por ejemplo, que tiene un show muy, muy implicado en el show mismo, creo que son siempre salvedades, no son la generalidad. Ujú. En torno a lo que yo conozco de Kiss, que es más bien poco, he visto, por ejemplo, videos de Gene Simmons haciendo solo de bajo, y de un punto de vista técnico, capaz que no son una maravilla, no deslumbran, Exactamente. pero hay algo más cercano a la performance ahí, si se quiere, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. A mí me llama la atención que por otro lado también existan bandas que simplemente hicieron, se enfocaron por ahí en la parte más compositiva del hacer música, quizás grabaron 1, 2, 3 álbum, y la parte que vos destacás, que te parece preponderante en Kiss, que es el show, que es el espectáculo, la farándula, la puesta en escena, estuvo reducida al mínimo, y de hecho no tuvieron un éxito masivo, digamos, pero hoy por hoy están teniendo un rescate. Yo no sé si ahí hay como una línea que desciende, digamos, y otra que va ascendiendo, porque bandas, por ejemplo, de los 90, de los 80, que se encargaron más de grabar, estoy pensando en dos bandas en particular, ya los voy a mencionar, y no hicieron shows casi. Hoy están viendo los discos recuperados, digitalizados, remasterizados, subidos a YouTube, y de repente hay algo del algoritmo que lo acerca a nuevas audiencias y que tienen muy buena recepción. Pero lo que pasa es que esas bandas están muertas, digamos, Claro. ya no existen más. Sí, sí. Son bandas que no componen. En el mejor de los casos, quizás hay algunos miembros dispersos que se pueden llegar a reunir a partir de, che, mirá, estamos siendo reconocidos en YouTube, aparecimos de repente y ahora tenemos varias visitas y tenemos un club de fans. 20 años después de haber muerto como banda, podemos hacer música de vuelta. Sí, sí. Hay una banda en particular que se llama Ocean, que tuvo un derrotero muy particular porque estuvieron activos alrededor de 1993. Y digo 1993 en particular y no los 90 o la primera parte de la década de los 90, porque deben haber estado formados como banda, nucleados, menos de un año. Claro. Y en ese año grabaron 3 temas, 3 demos. Una banda espectacular, realmente yo creo que se nota la influencia de lo que podría haber sido, o mejor dicho, el potencial de lo que podría haberse desarrollado hasta ser de las bandas más importantes, la primera ola del shoegaze estadounidense, con influencias como Medicine, Drop 19s, y que suenan como Slowdive, por ejemplo. Una banda que se había separado, se había fragmentado más o menos a segunda mitad de los 90, y primera, a eso del 2014, 2013 empezaron a tocar de vuelta, hoy por hoy tienen trayectoria. ¿Qué pasa con Ocean? Grabaron 3 temas nada más, espectaculares, suenan como una mixtura entre Slowdive y Cocteau Twins, tienen como este sonido etéreo, capas de distorsión con ritmos marcados y una voz angelical de la cantante que se parece mucho a la de Rachel Boswell, de hecho. Y estos 3 temas tuvieron una distribución casi familiar, diría. Se las repartieron a amigos, a familia, y bueno, vendieron algo, pero después, con el advenimiento del internet, no fueron recuperados, ¿no? Ni siguieron una carrera, porque de hecho la cantante tenía pánico escénico, no podía estar en un escenario. El bajista tenía problemas laborales, no podía encajar la cuestión horario para dedicarse de tiempo completo a la banda. Entonces no prosperó el proyecto, pero quedaron ahí, quedó ese germen, digamos. En el 2016, Eric Shea, que es uno de los miembros de la banda, se le da por digitalizar el single que sacaron y un canal de YouTube que se llama Underrated, ¿no? Justamente que tiene que ver con lo poco apreciado, con lo infravalorado, lo sube bajo el título de una serie llamada Shoegaze Archives, ¿no? O sea, los archivos del shoegaze. Acá, de alguna manera, rescatamos algo, traemos algo a la mesa, algo que venía guardado, empolvándose, y lo liberamos, ¿no? Y
Y para diciembre de ese año ya habían remasterizado el mix, lo tenían subido a Bandcamp, y hoy por hoy ese video tiene 700.000 visitas, tienen un vinilo y están componiendo de vuelta porque hace muy poquito, el 19 de diciembre del año pasado, sacaron un tema nuevo que se llama Streets of Chrome. Entonces, a mí me llama la atención esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Una banda en un momento tuvo un empeño musical breve, Sí. de una vida muy corta. Hay todo un hiato en el cual no se sabe más sobre la banda, ni siquiera tienen un nicho, digamos, ni un Claro. grupo de adeptos, nada. Y después son desenterradas y hay algo, y yo creo que esto es de alguna manera lo decisivo, en la lógica de cómo consumimos contenido en la era digital, en la era de los algoritmos, que misteriosamente lo acerca a una nueva audiencia sin el apoyo de un sello discográfico. Y de repente una banda que había estado muerta resurge y empieza a ser escuchada, empieza a formar parte de los algoritmos, de los perfiles digitales, de las playlists, siendo que la banda está completamente inactiva, ¿no? Tiene este momento de boom o de crecimiento ya cuando la formación como instancia de la banda ya pasó. Ya Claro, caducó. una banda que en sí ya no se nuclea, ya no trabaja, forma parte de un sistema de bandas que sí trabajan, por esta cuestión algorítmica. Exactamente. Es interesante que puntualice la época de los 90, o que puntualice cierto año, porque de alguna forma es una época con Nirvana, los Guns, con hitos muy marcados, por una cuestión discográfica obviamente, y tal vez sea por eso, por lo que bandas de esa época no llegaron a tener su boom en ese momento. En el caso de Kiss, en los años 90, después de haber tenido todo un desplazamiento histórico donde se quitan el maquillaje, donde cambian de integrantes y donde intentan sobrevivir en los años 80 en ese género, tienen en los 90 algo que para mí dura hasta el día de hoy, que es una cuestión familiar, digamos. Ese núcleo de fans que vos decís que se arma después con el algoritmo, las bandas de antaño, sobre todo esta que vive del capitalismo, trabaja por y para fans. No buscan, o por lo menos no tienen en cuenta esta cuestión algorítmica, obviamente que la tienen en cuenta para muchas cosas, pero no para esto, llegar a una audiencia nueva. Porque es en los años 90 donde empiezan a dejar demos, a dejar grabaciones, a dejar material inédito, que hasta el día de hoy sacan bajo títulos de inédito, bajo títulos de remasterización, cuando son por y para fans, digamos. Claro. Porque son el mismo tipo de bandas que después te baja un video, si es que subís un video de un DVD muy inédito, te lo baja. Porque ellos tienen que subir de forma oficial. Y no es un CD que vos lo escuches y disfrutes, digamos. Es un CD como para... O son materiales como para ir y decir, oh, mira, el guitarrista hizo este arreglo que en el disco no está. Claro. Fin. No son discos de gran magnitud de grabación, de gran magnitud de composición, ni tienen cosas muy inéditas. Pero sí se venden bajo cierto título. Y no cuentan con, al no tratarse de una novedad como lo que vos me presentas, no tienen esta suerte de que el algoritmo los va a subir, les va a dar ese boom. Son bandas que existen para los fans. Totalmente. Y se mantienen el día de hoy por ellos, digamos, ¿no? No tienen la intención de volver a juntar sus integrantes originales. Claro. A uno de estos integrantes no le van a hacer remasterizar un single perdido. Porque no hay esa búsqueda. Yo pensaba recién que vos hablabas de los 90, los 80, como la época de las grandes bandas, ¿no? Quizás la atención histórica que recibe una banda en el momento de boom, de auge, está saturando de alguna manera el espacio de visibilidad de esa época, porque está bancada, digamos, y hay una corriente, por ejemplo, no sé, hay un momento del glam en los 80, ¿no? Sí. Ahora, una banda puede elegir hacer glam, ¿no? Puede combinar el glam incluso con otros elementos. O sea, puede hacer de la música una práctica mucho más heterodoxa y aún así tener una plataforma porque está, me parece, menos delimitado qué es lo que se consume en este momento de la historia. En el caso del glam metal en los 80, si no lo hacías no sobrevivías como banda.
hay un documental donde Gene Simmons, este bajista que es grandote físicamente, es muy alto, cuenta que él casi deja la banda porque no le gustaba usar engomado, no le gustaba usar los chalecos de cuero, digamos, y lógico, digamos, no sentirse conforme o amigado con esa propuesta. Ujú. De hecho, intentan darle una vuelta al glam con un disco que se llama Animalize, algo así, Ajá. donde las prendas glam buscan estas texturas de animales, guepardos, cebras, pero es como estar encajando en algo que no perteneces. Claro. Porque esa cuestión que les hizo el boom en los fines de los 70, principios de los 80, que era este maquillaje muy definido, después se pierde, porque tienen que buscar un guitarrista que sea más rápido, Ujú. tienen que buscar otro compositor que hable de las cosas que se componían en ese momento, y tienen que empezar a tocar donde se suele tocar, digamos. Entonces pasa algo muy particular después con esa etapa, con los productos de ese tipo de etapas donde uno no se siente cómodo haciendo ese tipo de productos, que después para retomarlas o para buscar una demo perdida suele dar un poco de vergüenza, o creo yo que puede dar vergüenza. Eh, Porque lo que recopilan, por ejemplo, los integrantes de Kiss, siempre suele ser muy puntual. Suele ser desde los 90, si es de los 80 tiene que ser de un show muy particular. Claro. Y si se rescata, o se rescata desde el audio, no desde el video, o viceversa. Son cosas elegidas puntualmente. Pasa también con los Guns. Los Guns a finales de los 90 se separan por unas cuestiones legales. Axl Rose se queda con el nombre de los Guns y arma una seguidilla de bandas que no se sienten propias de los Guns. Guitarristas shredders muy rápidos, 3 guitarristas, muchos tecladistas, muchas capas de sintetizadores. Claro. ¿Dónde está eso en la génesis del grupo? Claro, y después se juntan de nuevo en el 2012 y largan, así como con Kiss, material en vivo, material de disco y demás, pero cosas sacadas de su época de los 90 Ujú. y cosas sacadas desde los 2010 para adelante. ¿Qué pasa con el 2001, el 2002, el 2000? Eso prefieren olvidarlo. Claro, claro. Es como si ellos decidieran que vale la pena recuperar, remasterizar, volver Claro. a recordar a la audiencia, che, nosotros hicimos esto. Es como si ellos mismos fueran conscientes de sus deslices, digamos. Claro. Y quizás un desliz también puede venir de parte de un corrimiento o de la mano de un corrimiento de, che, esto es lo que me gusta hacer a mí, pero no es lo que garpa hoy por hoy, entonces Sin duda. me acoplo a un modelo productivo que me antecede de alguna forma. Claro, elijo hacer otra cosa. Que si lo queremos traer a un momento de mayor actualidad, no sé, yo pienso en Catril y Paco Moroso. Ellos tenían la banda Astor y lo han dicho expresamente en entrevistas que, bueno, ellos tuvieron que quizás rescindir un poco la parte de la experimentación con lo que les interesaba hacer en la música y hacer una lectura de lo que se consume y de lo que tiene una distribución que a ellos les convenga desde un punto de vista comercial. Claro. Y bueno, y apropiarse de ese modelo. Y fíjate ahora que ya están consagrados, no sé, aparece el Tiny Desk, Claro. en el que de alguna manera prueban algo distinto porque ya quizás tienen la soltura material, ¿no? Sí, sí, para permitírselo. Y este cortometraje que sacaron hace poco, Papota se llama, me parece. Papota, sí. Papota, bueno, ahí ellos mismos se ríen de su propia situación. Claro, sí, sí. Llega un punto en el arte en general, creo yo, que la autoparodia trae consigo el asentamiento del éxito, o por lo menos de forma propia. Yo me río de mí mismo porque ya no tengo más nada que perder. Claro. Y yo prefiero que esas cosas pasen porque evolutivamente si seguís intentando encajar, si seguís intentando vender, caes en la incomodidad de que después te dé vergüenza sacar cierto material. Entonces, por más que tu arte sea corto, creo yo, de 3 canciones, si es eso, bueno, que quede ahí. Claro. Busca otra cosa después. Porque si no te terminas cambiando de guitarrista, sacándote el maquillaje, sacándote lo único que te era propio para estar en una época que capaz no te corresponde. Pero bueno, eso lo digo yo, sentado acá tomando un mate, cuando capaz hay compositores que tienen que vivir y su trabajo es tocar una Les Paul en un Madison Square Garden, ¿no? Y bueno. Cuando nos toque. Claro. Claro. A mí me parece también, volviendo un poco al tema de la
de la manera en que una banda asciende, ¿no? Y cómo se configura un mercado musical, que, bueno, las decisiones de cada músico, las decisiones propiamente estéticas, que muchas veces están supeditadas a decisiones comerciales, ¿no? O decisiones de conocimiento marketinero, ¿no? Están condicionados hoy por, y es algo que decía al principio, otra manera de, diría de consumir, pero tiene que ver más con una interacción con la música y una incorporación de la música a la vida cotidiana, que es el streaming. Sí, sin duda. Ya, bueno, obviamente para nosotros, nuestra generación, ¿no? que nacimos ya del lado de la bisagra del siglo para acá, la manera en que conocemos bandas, por ejemplo, y más que la recomendación de un amigo, muchas veces es, me apareció en una playlist, Sí, o el algoritmo sí, me la sí. tiene en YouTube. Incluso la palabra streaming me parece significativa porque en inglés significa esto, ¿no? Corriente, es algo continuo, es un flujo que no se interrumpe. Spotify, Apple Music, YouTube Music, que son quizás más cerradas o requieren de vos un trabajo extra, digamos, para que puedas empezar a tener esa plataforma como espacio para volcar tu música. Y después está SoundCloud, Bandcamp. Pero lo que me llama la atención de esto particularmente es que no sirven solamente para escuchar música en una especie de cápsula autocontenida, sino que también funcionan como auténticas redes sociales. Sí. Vos fíjate Sí, sí, sí. cómo nos vamos compartiendo nuestros perfiles y también, no sé, en nuestra bio de Instagram dejamos capaz el link a una playlist o el link a nuestro perfil. O en el propio Spotify está que está escuchando mi amigo. Exactamente, total. E incluso se habían hecho meme esto de que si estás hablando con una persona y tiene muchos seguidores en Spotify, ojo, porque capaz hay muchos pretendientes ahí, ¿no? Es como el Spotify ya pasa a ser más un modelo de interacción social Sí. con espacio para escuchar música. Sí, Eso es sí, sí. interesante. Y bueno, nosotros hacemos este perfil digital que lo compartimos, lo socializamos, y cada vez que hacemos un clic, cada vez que guardamos una canción, que damos un me gusta, vamos dando información. Sí, sí, ¿no? sin duda. Es algo también propio de las sociedades de control, que si nos ponemos más quisquillosos, cada vez que interactuamos con un contenido que deja una huella digital en la red, digamos, eso se va almacenando y después es lo que se reconfigura, lo que pasa a un procesamiento matemático, algorítmico y se devuelve como feedback para nosotros, ¿no? Es un Exactamente, sí. espejo de alguna manera. Esto sos vos. Sí, sí. Eh, Es un poco la zona de confort de cada uno, por eso Spotify tiene los Exactamente. mix diarios, Bueno. tus mix más escuchados, donde si bien un mix puede ser de Dire Straits, también te pone temita de Police. Claro. Que son cosas que de alguna forma te envuelven en tu propio núcleo. Ujú. Y este tipo de plataformas capaz es un poco más difícil encontrar material nuevo y terminamos recurriendo a otro tipo de redes sociales, recomiéndeme música. Exactamente, total. En vez de ir a una disquería, no digo que antes estaba bien y que ahora está mal, simplemente son diferentes formas de consumir. Exacto. Y que quizás las bandas anteriores o las bandas grandes, sosteniéndome en esto de que no tienen ganas de que público nuevo los conozca. Obviamente que tienen ganas, digo, pero no les es necesario. Claro. Ellos ya pueden vivir por su grupo, por su grupo de fans. Entonces, si bien largan material o rescatan cosas de la oscuridad que son más bien corresponden a satisfacer una discográfica, no les es necesario volver a salir a tocar. Claro. No es que se los va a llevar la corriente y van a quedar ahí en el Exactamente. fondo si no se acoplan a las Claro. nuevas maneras de figurar, digamos, Claro. sino que también eso habla de una distancia generacional. Sí, sin duda. Eh, Y habla también de una cuestión ideológica, en el sentido de que tenemos que subir ese material a un sistema. claro. Un sistema que, si bien puede ser azaroso, como lo es el algoritmo de YouTube, también está metrado por Spotify, que le paga X cantidad de dinero a los artistas. Ujú. Entonces, bueno, nos guste o no, estamos sumergidos en un mundo ideológico donde hay artistas que tienen que comer. Claro. Entonces, bueno, es también interesante ver cómo, a pesar de tener vergüenza, ciertas bandas eligen largar material inédito de una época que no les gusta. Ujú. Porque hay que vender algo nuevo, capaz. Porque la discografía que está atrás
te impulsa a vender algo distinto. Claro, claro. Y fíjate que este sistema que vos decís al que ingresamos, que es una maquinaria que va más allá de nuestra dimensión Sí. de las proporciones, digamos, es gigante, hace todo. Claro. Hace todo porque distribuye, paga, recomienda, acerca. Incluso uno podría preguntarse cuál es la relevancia histórica en la era contemporánea de una figura como el DJ, digamos. Más allá, obviamente, ¿no? Sin denostar la profesión de nadie, no va a ser como Papo. Qué sé yo, me parece que el DJ, además de ser una persona que saca un disco, que pone un disco, que más o menos arma una playlist para un momento, ¿no? Lo que sería el equivalente histórico a una playlist en otra época, también es un conocedor. Sí, Un sí, DJ sí. cae originalmente, digamos, cae con su colección de discos, que es una propuesta de corpus, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y hoy por hoy, no, porque está lo que vos decías, están los mix. Que tenés mix diarios, uno de The Police. Entonces sabés que te va a recomendar bandas post-punk, new wave, un poco de reggae, setenteras, primera mitad de los 80. Después tenés otro, no sé, un mix de Madonna. Entonces eso es completamente distinto. Y además tenés, y lo que me parece loquísimo, tenés mix por estado de ánimo, por Sí. momento del día, no sé, te tira Spotify bluesy americana para sábado a la noche. Sí, Entonces sí. hay algo que no es solamente música, sino que también está tratando de construir, en principio, una atmósfera y en última instancia también un estado de ánimo, digamos. Eso me hace acordar mucho a la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que después terminó siendo Blade Runner. Ajá. Hay una parte, de hecho, al principio de la novela, yo no sé si se le dio mucha bola a eso en la parte, en la traducción cinematográfica, pero es muy interesante porque hay un matrimonio, está Deckard, se levanta y está su esposa todavía acostada y no se quiere levantar, y él le dice, che, mira, le podés pedir a este órgano que te asigna estados de ánimo, que te dé ganas de levantarte, vos se lo podés pedir. Y así funciona, es el órgano de estados de ánimo de Penfield, o algo así se llama, y vos tenés, no solamente que podés pedir en un momento que desees, sentirte eufórico, sentirte enojado, sentirte triste, sentirte productivo, esperanzado, lo que vos quieras, sino que también podés establecer un cronograma de estados de humor para todo el día, para toda la semana, ¿no? Sí. Eso es loquísimo, y es algo que ya está haciendo de alguna manera el sistema que decís vos, ¿no? El algoritmo ya nos conoce y nos tiene preparados los estados de ánimo que piensa que para nosotros pueden ser útiles, pueden ser consumibles, ¿no? Pueden ser potables. Fíjate también la limitación que tiene o que busca limitar con ese tipo de cosas. Porque si bien hay una cuestión de suerte en este algoritmo de encontrar este tipo de materiales que están ocultos o este tipo de material nuevo, digamos, es quien scrollea, quien busca, quien está en YouTube, quien es un usuario de Internet de forma activa. Porque yo como usuario musical, si lo único que hago es escuchar los dailies o los estados de ánimo, no me va a aparecer una banda perdida de los 90. Me va a aparecer cosas que ya están armadas. Claro. Entonces, es interesante también pensar la postulación de hits, creo yo. Porque creo que hay un armado en potencia de futuros hits, de futuros himnos, que está sucediendo siempre, pero que hasta que no sea hit, no va a aparecer en tu playlist automática. Tiene que primero tener un recorrido de gente que lo busca, que lo encuentra, un récord de escuchas, y a partir de eso va a aparecer en las playlists. Claro. Entonces, bueno, seguimos siendo hijos de este sistema ideológico que no me parece malo que estemos, porque digamos, de alguna manera hay que vivir, hay que funcionar, hay que consumir en las formas que tenemos. Tal cual. No podemos ir para atrás diciendo que todo lo de antes era mejor. Creo yo que hay que aprender a sobrevivir o a aprender con esto incluso, digamos. Hay quienes descubren hits o quienes descubren bandas o quienes redescubren cosas antiguas que de alguna forma se sienten propios de esto y quienes comentan, yo te escuchaba desde el 2000 tanto antes. Claro. Sí. Es el comentario típico de YouTube. Sí. Tipo, estoy acá con mi viejo que me habla de la época en que salía a bailar esto. Sí. Tengo 14 años, Claro. y escucho esta música y no escucho la otra.
nací en la época equivocada. La música murió hace tantos años, Claro, yo crecí y escuchando. cobran los reggaetoneros de una. Sí, siempre cobran los pobres reggaetoneros. También con la cuestión de los hits o de los himnos, hay algo particular porque siento que es algo bastante de nicho el hecho de encontrar cosas en la oscuridad de las páginas, en la oscuridad del algoritmo, en la oscuridad del sistema en general, digamos. Sí. Es scrollear y encontrar una cuestión remasterizada o no de una banda de los 90. Ok. Es altamente probable de que esa joyita encontrada no sea un himno para que suene en una playlist. Claro. Por más de que cumpla todos los requisitos habido por haber para que lo suene, simplemente porque no tiene esa banda detrás. Si bien tiene un perfil de Spotify, puede llegar a tener un perfil de Instagram, no tiene esa mega empresa atrás que haga la otra parte. Entonces yo creo que hay varias corrientes dentro de este encontrar algo. Exacto. Yo hay dos cosas que quería decir en base a lo que comentaste recién. Primero, me llama la atención lo que vos dijiste en torno a, bueno, si yo estoy todo el día escuchando mis diarios o saturo una sola banda y consumo toda la discografía de esta banda diariamente, pero no me salgo de esa frontera, Spotify va a saber qué recomendarme y qué no, digamos. Si yo no me muevo, si no exploro en otros géneros, digamos, o sea, estoy todo el día escuchando The Cure, bueno, el algoritmo sabe que me va a recomendar primero Siouxsie and the Banshees o Depeche Mode y no la banda 21, ¿me entendés? Entonces, de alguna manera, hay ahí, de vuelta, un espejo. A mí me hace pensar una banda en Stalker, la película de Tarkovsky, que están todo el tiempo estos tres viajeros dando vuelta por la zona, que es un espacio sintiente, que se mueve, que va cambiando en base a lo que lee de las personas que lo atraviesan, que lo cruzan. Y finalmente, el objetivo de los personajes es entrar en una habitación que se llama La Habitación precisamente. Hay un sentido de lo único, de lo unívoco ahí, y de un juicio terminante, porque se supone que esta habitación te concede tu deseo más íntimo, más visceral, lo que más deseas en todo el mundo. Entonces caen estos personajes, tratando de reducir los spoilers, recuerdan una historia de alguien que entró y después la habitación le terminó concediendo algo distinto a lo que había pedido, porque era distinto lo que dijo, efectivamente, que lo que deseaba en el fondo, ¿no? Entonces ellos se quedan ahí mirándola, no se sabe si entran o no, yo creo que no entran, porque bueno, precisamente da miedo decir, capaz yo no sé qué es lo que más deseo. Y el algoritmo es esa instancia exterior a nosotros, actualmente, que sí cree saber lo que nosotros anhelamos más profundamente y que capaz ni siquiera nosotros podemos poner en palabras, ¿no? El algoritmo es eso, es un espejo. Sí. Creo que en ese no poder entenderlo, entenderlo sí, pero no poder entender cómo va más allá de la formulación de ese límite, el no poder decir eso, no poder hablarlo, no poder saber qué recomendación me va a dar. Porque no podemos entender nuestro lenguaje por dentro del lenguaje, estamos en el sistema. Totalmente. No podemos conocer por fuera de ese sistema, no podemos saber cómo esas empresas nos están delimitando con ese tipo de playlist. Exacto. Que, insisto, no me parece malo. De hecho, creo que si estoy escuchando The Cure y me suena Banda 21, capaz que no es lo que quería, sí, digamos. sí, y algo... voy a estar disconforme con eso. Claro, estás yo incómodo. Estoy muy conforme en el sistema, ¿eh? Claro. O sea, yo lo estoy pasando muy bien, manejándome de forma monetaria en el capitalismo y en las cuestiones neoliberales. Me manejo excelente. Pero es interesante estar inmerso en él y ver los límites de eso. Claro. Por un lado, la personalización te presenta ante una, me parece una textualización, una segregación de lo que vos haces, de lo que vos decís, de lo que vos buscas, y no hay salida de eso en la medida en que vos solamente estás dialogando con una especie de clon, ¿no? Sí. Porque sí, sos vos el que está ahí dispersado en una serie de unos y ceros. Sí. Y del otro lado, la pregunta es si, bueno, capaz, no sé, hay algo de lo que te estás perdiendo o hay algo que te sorprendería o que podrías buscar y te haría crecer y no estás pudiendo dar con eso porque ya el sistema sabe lo que vos crees. Sí. Sabe lo que vos querés o lo que crees que querés. Y bueno, yo me preguntaba, ¿está bueno esto o hasta qué punto está bueno desde
punto de vista del consumo, desde el punto de vista de la producción también, que es lo que quería decir recién, porque está hoy por hoy el mito DIY, ¿no? Do it yourself. Tenés algunos casos contados, digamos, ¿no? Pero algunos casos reales de músicos que empezaron subiendo Bandcamp a SoundCloud y Sí. después el nuevo sueño americano, de después terminás en RCA Records o Sí. Warner, ¿me entendés? Entonces está ese mito de, bueno, yo empiezo en mi habitación, tengo una plaquita de sonido, tengo la compu, tengo un controlador MIDI, con eso hago música y es prácticamente lo mismo que si yo empezara bancado por un sello discográfico. ¿Qué te parece a vos? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Hay tensiones? Me gusta lo que planteas porque yo soy bastante crítico con mis propios consumos. Entonces me molesta, por ejemplo, quienes tienen su plaquita, quienes están trabajando en eso, pero que se conforman con eso. O sea, me molesta el que se conforma con estar en el under. Ajá. A ver. Me molesta que el under sea conformista en ese sentido, digamos. Ok. Creo que el salir de tu casa, salir de tu plaquita, salir de eso, trae consigo un abarrotamiento ideológico de una empresa que te quiere sacar esto, que te quiere sacar lo otro, que las regalías, que es un tema bastante complejo, al cual nosotros no estamos inmersos, pero tenemos el tupé de hablar por fuera. Que hay como un rechazo casi punk de ser antisistema en eso. Claro. Y eso implica que los productos después no salgan en la playlist de tu amigo que te escucha. ¿Por qué? Porque le salen los éxitos de las empresas que sí están así. Claro. Entonces, de alguna manera sí me parece necesario que existan esas empresas, que exista este sistema. Obviamente que podría funcionar mejor, que podría tener algunas otras regulaciones. Pero estar en contra de eso me parece incluso perjudicial para tu propio arte. Porque es estancarse en tu casa, estancarse en tu comodidad. Claro. Claro. No sé vos cómo... Yo soy, como te digo, bastante crítico de ese tipo de cosas porque me atraviesan en mi vida. No sé vos cómo lo ves. Y yo un tanto descreo, digamos, de lo que puede tener cierto resabio meritocrático capaz en el decir, bueno, yo si tengo una plaquita y el controlador y la compu, bueno, ya arranco con eso y es cuestión de que yo me ponga a componer y que lo muestre y que lo difunda y que lo haga llegar y bueno, eventualmente el éxito va a llegar a mí como una consecuencia natural, ¿no? Dada por esa causa eficiente que soy yo haciendo música, simplemente eso, digamos, ¿no? Y no cuestiones coyunturales que serían fundamentales como el hecho de, no sé, que te apoye alguien. Yo a Clairo la amo, y que conste en acta, yo a Clairo la amo, pero se popularizó antes de que ella empezara antes de que ella hubiera compuesto y grabado su primer álbum, Immunity. Ella hizo Pretty Girl, que es un tema, ella está en su habitación y creo que lo hace en 2 horas el tema. O sea, es muy simple y tiene un sonido muy lo-fi, digamos, ¿no? Es una cuestión que podría realmente ser el producto de un trabajo a muy corto plazo y con lo que hay, ¿no? Muy a pulmón. Explota ese tema, pero explota de manera increíble y a partir de eso ella se va allanando el camino hacia el estrellato del que hoy goza, digamos, porque hoy es una artista muy reconocida. El papá de Clairo es dueño de Fader, que es un estudio, ¿no? Es una discográfica. Entonces, puede haber algo ahí también, ¿no? De Nepo Baby, que obviamente yo estoy muy contento de que el arte de Clairo exista y yo la escucho mucho a ella. Pero digo, ¿cómo conciliar, por una parte, el mito DIY, ¿no? Self-made musician, si se quiere, y del otro lado, y bueno, evidentemente, impacta estar o no bancado. Y volviendo a un poco lo que empezamos a hablar, una banda muerta hoy resurge. ¿Por qué? Porque le trajo el algoritmo. Entonces los miembros se volvieron a juntar y están haciendo música de vuelta, están remasterizando lo viejo. Hay otra banda muy buena, se llama Satellite Lovers, que es japonesa. Una banda que exploró muchos géneros. Si bien tuvo un éxito modesto, digamos, y casi prácticamente desconocida fuera de Japón, fue más prolífica que Ocean, que había mencionado recién. Yo creo que tiene 4 o 5 discos y cada uno es una exploración musical distinta.
se van por el funk, se van por elementos más jazzeros, después prueban combinar influencias que provienen más del hip hop. Entonces tienen como una obra interesante, pero no fueron conocidos por fuera de Japón. Incluso la distribución al interior del país estuvo bastante limitada también. El año pasado, creo que no hace un año de esto, porque en junio del año pasado se sube uno de los discos, Sons of 1973, y hoy por hoy tiene casi 4 millones de visitas ese disco en YouTube, que está completo. Ya pasaron a Spotify, tienen su propio canal, su propio espacio ahí. No se sabe nada de la vida de los miembros. Creo que llevan vidas muy tranquilas, muy normales, digamos, dentro de la norma para la sociedad japonesa, supongo. Vidas de trabajo y familia, más que nada. O sea, no han regresado al escenario, pero están teniendo de vuelta difusión. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué se empezaron a escuchar? ¿No? Que hay algo que es impredecible y que me parece a mí que no terminamos de masticar a fondo, que es por qué una banda se alza entre el resto y por qué el resto, digamos, permanece en la oscuridad. ¿Por qué Satellite Lovers? ¿Por qué Ocean en particular? ¿Y por qué no otras? ¿Es algo que tiene que ver con el sonido? Y este es un hecho ya ampliamente reconocido por los internautas, digamos, porque hay muchos memes que empiezan a llamar a toda esta música que resurge de la nada, discos de los 90, 80, 70, de repente digitalizados, y lo llaman YouTube Recommendation Core. O sea, es el género de esa música que te recomienda YouTube y cuando aparece tenés que cliquear porque te va a sorprender. Pero no hay una unidad de estilo ahí. Claro. Es música completamente heterogénea y diversa. Pero de vuelta, mi pregunta es esa, ¿no? Si se puede arrancar de cero y hacer uso de las trampitas del sistema y de todo lo que nos permite hoy por hoy como herramienta, como decís vos, no enemistarse con eso solamente por el hecho de ser pretendidamente punk, si se puede, ¿cuál es ese último paso? Y si me va a funcionar a mí, ese último paso de que el algoritmo me bendiga, a mí a mi banda en particular. Me parece muy azaroso, me parece muy contar con mucha suerte. Porque en ese, incluso haciendo un asterisco en esto que me decís del género de recomendaciones de YouTube, en esta, pensando desde una generación más antigua, esas nuevas formas de consumo. Ok, esas nuevas formas de consumo tienen muchísimas variables. Está Spotify, está SoundCloud, está YouTube. Y en este caso YouTube tiene un algoritmo en particular que a veces le pinta sacar que este álbum sea reconocido. Entonces, esa cuestión, como estamos dentro de ese algoritmo de YouTube, no es impropio entender cómo funciona. Entonces, si queremos hacerlo, digamos, yo creo que no habría otra forma más que probar suerte. Intentarlo. Intentar largar ese álbum que hice con mi plaquita, con mi compu, y probar suerte. Porque de alguna manera ese probar suerte también me parece que es un espejismo con las bandas grandes en otro tipo de consumo. Claro. Bandas que... Me voy a quedar con Kiss, sin irme más lejos. Kiss la reconocemos primero por la estética y después por 2 o 3 hits como los Nació para Marte, I Was Made for Loving You, y Rock and Roll toda la noche y Fiesta todo el día. Que eso no nacen así de golpe con ellos. Claro. Son 2 o 3 álbumes de pecharla, de que Casablanca Records casi quiebre, digamos, hasta que surge algo. ¿Qué? Suerte. Claro. Hacer, por ejemplo, shows en Japón, donde graban 2 o 3 videoclips. ¿Por qué grabaron esos videoclips? Porque justo el show no fue nada y entonces tuvieron que suspender y para ahorrar tiempo grabaron eso y suerte. Claro. Suerte, pero una suerte de pechar, digamos. Como dijo AC/DC, it's a long way to the top. Hay que ascender. El rock and roll es un trabajo cuesta arriba, digamos. Sí, como dice mi papá, no es soplar y hacer botella. Totalmente. Hay que lograrlo, ¿no? Sabias palabras. Sobre eso, digamos, me parece un laburo muy... O sea, entender el arte como un laburo noble, el que tenga esfuerzo. Esfuerzo y suerte, porque por más que yo tenga un currículum vitae hermoso, tengo que tener también la suerte de entrar a dicha fábrica, por ejemplo. Exactamente. Y nada, hay que probar suerte. Claro. Charly García decía en el programa de Fantino, Animales Sueltos creo que era, que el talento es suerte.
Y bueno, es gran parte de eso. Ujú. Rogar que alguien en ese suerte de algoritmo que me tira para arriba haga el clic. Claro. O si no, si en el peor de los casos ahora uno hace música y no prospera, como dice Marty McFly, no sé, a su hijo le va a encantar. Capaz más adelante aparece un nuevo algoritmo que nosotros dejamos ahí encajonado, digamos, un disco, pero eventualmente esta operación matemática decide que, bueno, capaz hay una audiencia ahora que ya puede, que le puede parecer potable esto y lo lleva. Por supuesto. Es loquísimo que estas bandas, Ocean, Satellite Lovers, hayan hecho música para una cultura que funcionaba radicalmente distinto a la cultura en la que estamos inmersos hoy. Y que se haya preparado sin saberlo para una forma de consumo y una forma de interacción con la música como práctica del consumo, de la escucha y de la participación social también, que estaba muy por delante de ellos, digamos. Al menos una revolución tecnológica después. Eso me parece loquísimo. Increíble. Entonces, bueno, Entonces, bueno, hagamos, publiquemos. en esa. En algún momento alguien lo va a ver. En algún momento, sí. En algún momento un público va a emerger.